¿Qué tal amigos? Bienvenidos de vuelta al canal de Tareas Matemáticas. Estamos respondiendo el libro de matemáticas de quinto de primaria. Continuamos en la página 38. Mañana o noche. En equipo se resuelvan el siguiente problema. Meche le dijo a Alejandro que llegara el viernes a su casa 15 minutos antes de la hora del noticiero para hacer la tarea de ecología y le dejó el siguiente recado. Alex, nos vemos a las 21:15 horas en mi casa, Meche. Con base en la información del recado contesten. A. Meche y Alejandro se verán en la mañana o en la noche. Es en la noche porque las 21:15 horas también son las 9:15 p.m. y eso es en la noche. B. ¿A qué hora comienza el noticiero? Si ellos se van a ver 15 minutos antes del noticiero y se ven a las 21:15, 15 minutos después va a empezar el noticiero, esto es a las 21:30 horas o a las 9:30 p.m. Escriban todas las formas diferentes para representar la hora a la que empieza el noticiero. Formalmente son dos, las 21:30 horas o las 9:30 p.m. Continúan trabajando con sus compañeros de equipo y resuelvan el siguiente problema. En la secundaria donde estudian Meche y Alejandro, el horario de clases empieza a las 7:30 am y termina a las 2:20 pm. Las sesiones duran 50 minutos con un descanso de 10 minutos entre cada clase. A. ¿A qué hora termina la segunda clase? Bueno, dice que duran 50 minutos y después viene un descanso de 10 minutos. La primera clase debe terminar 8:20 más 10 minutos de descanso son las 8:30. Si a eso le aumentamos 50 minutos de la segunda clase, esta debe de terminar a las 9:20 am. B. ¿A qué hora inicia la penúltima clase? Si empezamos desde el final hacia atrás, a 2:20 pm le podemos quitar 50 minutos de la última clase y regresaremos a la 1:30 pm. Luego le quitamos 10 minutos de descanso, estamos en la 1:20 pm. Y luego quitamos 50 minutos más para ver a qué hora inició la penúltima clase y eso serían las 12:30 pm. Con sus compañeros de equipo resuelvan el siguiente problema. No todos los profesores de la secundaria donde estudian Meche y Alejandro llegan y se van a la misma hora. Con base en los datos de la tabla contesten lo siguiente. Aquí vienen los nombres de los profesores. Víctor, hora de entrada 7:30, hora de salida 11:20. Santos, hora de entrada 11:30, hora de salida 14:20. Y José Luis, hora de entrada 8:30, hora de salida 11:20. Si el profesor Víctor asiste todos los días a la escuela con el mismo horario de trabajo, ¿cuánto tiempo permanece en la escuela durante la semana? Suponiendo que la semana de clases es de lunes a viernes, cada uno de los días permanece 3 horas y 50 minutos. De las 7:30 a las 11:20 son 3 horas y 50 minutos. Luego multiplicamos esas 3 horas con 50 minutos por 5. ¿Cómo podemos hacer esto? Multiplicamos por un lado las horas, 5 por 3 son 15 horas, por otro lado los minutos, 50 por 5 son 250 minutos y 250 minutos es igual a 4 horas y 10 minutos. Entonces ya podemos sumar este tiempo con este tiempo, 15 horas más 4 horas son 19 horas, más estos 10 minutos, 19 horas y 10 minutos es lo que permanece en toda la semana el profesor Víctor. B. El profesor José Luis tiene libres los miércoles. Los demás días llega a la escuela una hora antes para preparar sus materiales de biología. ¿Cuánto tiempo permanece diariamente en la escuela? Aquí nos está preguntando por el tiempo diario de un día. Si dice que llega una hora antes para preparar sus materiales y aquí dice que empieza a dar clases a las 8:30, quiere decir que llega a las 7:30. De 7:30 a 11:20 son 3 horas con 50 minutos, como en el caso del profesor Víctor. C. El tiempo de permanencia del profesor Santos es de 8 horas 20 minutos a la semana, incluidos los descansos. La tabla anterior solo muestra su horario de trabajo para los días martes y jueves. Si su hora de entrada no cambia, ¿qué tiempo cubre los demás días? Bueno, primero sabemos que en toda la semana pasa 8 horas con 20 minutos. Luego, si vemos el horario de la tabla que dice que solamente es para 2 días, martes y jueves, vemos que permanece 2 horas con 50 minutos, que es la diferencia entre las 11:30 y las 14:20. Entonces vamos a duplicar 2 horas con 50 minutos para restárselo a 8 horas con 20 minutos. De 2 días, cada uno de 2 horas con 50 minutos, se juntan 5 horas con 40 minutos. Si eso se lo restamos a 8 horas con 20 minutos, nos van a quedar 2 horas con 40 minutos en el resto de la semana. Resuelvan el siguiente problema con sus compañeros de equipo.
El 3 de junio, a las 10 horas, un barco parte del puerto de Veracruz para hacer un crucero. El regreso está previsto para el día 18 de junio a las 17 horas. Calcula en días, horas y minutos la duración del crucero. Aquí simplemente vemos que la diferencia entre 3 y 18 son 15 días. Luego la diferencia entre 10 y 17 son 7 horas. No aparecen minutos, entonces la duración del crucero debe ser de 15 días, 7 horas y 0 minutos. Línea del tiempo de manera individual ubica en la línea del tiempo de la página siguiente en qué momento de la historia se desarrollaron los acontecimientos que se enuncian en cada recuadro y coloca la letra que corresponde a cada círculo. Luego, organizados en equipos, discutan y contesten las preguntas. Aquí vienen los eventos A. En el siglo IV antes de nuestra era inició con Alejandro Magno la época helenística, periodo que duró hasta el inicio del Imperio Romano. Dice que es el siglo IV antes de nuestra era. El cero debe indicar el inicio de nuestra era, o sea que lo que está a la derecha es de nuestra era o son los eventos que vienen con solamente NE, y los que están a la izquierda del cero son antes de nuestra era, los que deben de indicar ANE. Este del inciso A debe estar unos 300 años antes del cero, a la izquierda del cero, y debe estar aquí en este círculo. B. En el siglo XXVIII antes de nuestra era sucedió la unificación de Egipto, atribuida al faraón Menes. 28 siglos antes de nuestra era, entre 2700 y 2800 años, a la izquierda del cero, y debe ser en esta ubicación. C. En el año 630, en nuestra era, un profeta árabe llamado Mahoma fundó una de las religiones más importantes del mundo, la musulmana, también conocida como Islam. Aquí ya dice que es en nuestra era, debe ser a la derecha del cero, y son 630 años, debe estar antes del 1000, es en esta posición. D. En el siglo XVI antes de nuestra era surgió el poder de los hititas, quienes se instalaron en Asia Menor. Su imperio se extendió hasta Siria. Nos dice que es siglo XVI antes de nuestra era, es decir, a la izquierda del cero. Esos serían entre 1500 y 1600 años. Va aquí. Los españoles lograron conquistar la ciudad de Tenochtitlan en el año 1521 en nuestra era. Eso va aquí. F. La Revolución Rusa inició en el año 1917 en nuestra era. Esto debe ser en esta parte. G. En el año 30 antes de nuestra era inició la época de los emperadores romanos. Dice que es 30 antes de nuestra era. Esta es la parte más cercana hacia la izquierda del cero. H. Aproximadamente en el año 624 antes de nuestra era nació Tales de Mileto, filósofo griego que murió a la edad de 78 años. Y es el 624 a la izquierda del cero, que se ubica en esta parte. ¿A cuántas décadas han transcurrido desde el acontecimiento señalado en el recuadro F hasta la fecha actual? La Revolución Rusa del año 1917. Hasta el año actual en el que se graba este video, que es 2020, habrían transcurrido 103 años, casi 103 años. B. ¿Cuántos años faltan por transcurrir para completar un siglo en el caso anterior? Aquí, aunque estamos revisando la edición más actual del libro de matemáticas, parece ser un ejercicio antiguo. Para el 2020 ya ha transcurrido por completo un siglo, desde 1917. Se completó desde el 2017. C. ¿Cuántos siglos han transcurrido desde el hecho histórico descrito en el recuadro A hasta el año actual? En el recuadro A habla del siglo IV antes de nuestra era. En nuestra era ya pasaron 20 siglos y estamos en el 21. Entonces, si sumamos 20 de nuestra era y 4 antes de nuestra era, entonces serían 24 los que han transcurrido. D. ¿En qué siglo nació Tales de Mileto? Aquí dice que Tales de Mileto nació el año 624 antes de nuestra era. Eso sería el siglo VII, ya que el primer siglo abarca desde el año 1 o desde el año 0 hasta el año 100. Por eso los años 600 pertenecen a siglo VII, en este caso siglo VII antes de nuestra era. ¿En qué siglo los españoles conquistaron la ciudad de Tenochtitlan? Es en el siglo XVI porque dice que fue en 1521. F menciona un hecho histórico ocurrido durante el siglo XX. El siglo XX son los años 1900 y ponemos como ejemplo la Revolución Mexicana. G. ¿Cuál fue el primer día del siglo XX? De acuerdo con Internet, es el 1 de enero de 1901. H. ¿Cuál será el último día del siglo XXI? Siguiendo esta lógica de que los siglos
empiezan el 1 de enero de un año que termina con 1, entonces el siglo tiene que terminar el 31 de diciembre de un año que termina en 0, en este caso sería del 2100. ¿Y cuántas décadas hay desde el año 1810 hasta el año 2013? Son 20 décadas, más 3 años. Y J. Si Cristóbal Colón pisó tierras americanas por primera vez el 12 de octubre de 1492, ¿qué siglo corría? Era el siglo XV. Entre paréntesis está cómo se escribe en números romanos. Bien, con esto terminamos este video, espero que les haya gustado, nos vemos en el siguiente.